Bendito sea el nombre del Señor. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor porque me permite estar esta mañana aquí y compartirles esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Los invito a que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 8, versículo 12. Ángel, ¿podrías leerla? Sí, dice la palabra de Dios en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias. Esta cita es importante que la veamos en el contexto en que está. Jesús está enseñando y le llevan a una mujer encontrada en el mismo acto del adulterio, dice la palabra, y entonces querían los fariseos probar a Jesús y le dicen: ¿qué hacemos con ella? ¿La apedreamos? Que eso dice la ley. Y entonces Jesús no contesta, se queda calladito, y ustedes recuerdan que él con su dedo está escribiendo en el suelo, y conforme fue pasando el tiempo, cada uno, dice, se fue retirando, empezando de los más viejos hasta los últimos, hasta los más jóvenes, y todos fueron confrontados en su interior, porque en todos había pecado. ¿Quién de ustedes es el que no tiene pecado? Cuando la llevaron, todos se sentían que estaban nítidos, pero cuando Jesús los confronta, se hizo la luz en ellos, y la luz lo que hizo fue traer a luz, valga la redundancia, las tinieblas que habían dentro del corazón. Amén. Y ahí es donde Jesús dice que nuevamente, por eso dice, empieza la cita diciendo otra vez, sigue enseñando y dice otra vez Jesús les habló, y entonces dice en eso: yo soy la luz del mundo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que significa esta palabra del Señor para nosotros. Vamos a recordar un poquito. Durante las últimas 4 semanas hemos estado siguiendo el tema Ven y sígame. Este es el quinto tema, es una seguidilla de temas. Pero para que nos ubiquemos un poquito en el contexto, quiero recordarles, en el primer tema vimos ese ven, el ven que hace el Señor a nuestras vidas. Un ven es un llamado, y nos hablaban en ese tema que Dios nos llama a 3 puntos principales: a salvación, a santidad y al servicio. Y que a cada uno nos llama de una manera diferente, porque Él no nos trata a todos por igual, sino que conociéndonos nos trata a cada uno en una forma individual, personal. Y nos hablaron de varios casos. El primero fue el de Moisés, y cómo Moisés lo llamó a través de la curiosidad. Viendo una zarza ardiente, es que él se acerca, y cuando ya está cerca, entonces le habla directamente con voz audible. Entonces ya escucha, le dice a Moisés: quítate las sandalias. Ese fue el primer caso. Después nos habló Ángel de otro personaje famoso en las Escrituras, que es Isaías. Isaías, uno de los profetas y uno de los hombres amorosos de Dios tremendo, y un día él está en el templo, y él está ahí cuando tiene una visión. Ese ven es a través de una visión. Lo primero que ve es al Rey Eterno. Miren, sentado en su trono, vio algo maravilloso, pero junto a la grandeza de Dios se pudo ver a sí mismo, y vio también al pueblo, y lo que le entró fue un susto, porque dijo: ¡ay de mí! Porque se vio tal cual él era, y vio a su pueblo, a ese pueblo que de Israel, de los judíos, que se consideraban la crema y la nata de los pueblos, y los vio como eran un pueblo inmundo, de labios inmundos. Pero después otro caso que nos presentaron fue el caso de Gedeón. Y a él fue otra cosa diferente, porque viene y está el ángel del Señor sentado esperando a que él llegue. Y cuando llega Gedeón, le habla diciéndole unas palabras tremendas, y le dice: varón esforzado y valiente. Y yo me imagino a Gedeón, que se volteó a ver a un lado y al otro: ¿quién más está aquí? ¿Por qué? Porque Gedeón tenía un concepto de sí mismo que era
él se miraba cual realmente era, se miraba miedoso, porque estaba miedoso, escondido, qué valiente, temeroso, y qué fuerte. No, si era un gran debilucho, pero el Señor lo atrae hacia él, hablándole de lo que él va a hacer con él, de lo que el Señor sabe que va a hacer con su corazón, cómo va a ser transformado. Y lo mismo vimos también en el caso de la samaritana. La samaritana, una mujer pecadora con varios maridos, y Jesús le espera a la hora más inusual para ir al pozo. Se queda esperándola frente a un pozo para tener una reunión a sola con ella. Y ella se sorprende que le hable. A ella el llamado es por medio de un acercamiento del mismo Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, esperándola porque sabía que a esa hora llegaba. Qué curioso. Ahorita que estabas platicando, Carol, la forma como Dios se introduce en un diálogo diciendo, dame de beber. Amén. Como que si el Señor tuviera necesidad. Así es. Así es como Él es. Es un Dios tan Dios, tan grande, tan poderoso, pero al mismo tiempo tan humano. Amén. Porque se hace a nosotros y se solidariza con nuestra humanidad. Y vimos el último caso de Tomás, el apóstol que estaba incrédulo, y que Jesús llega y le muestra las llagas de sus manos y le muestra su corazón y le dice, ven, tócame, siénteme para que puedas creer. O sea, le hace una confrontación. Ese ven es fuerte. O sea, la manera en que el Señor llama, en que Él para acercarse a nosotros, es Él el que da el paso de acercamiento. Siempre es Él el que está llamándonos y es Él el que se acerca. Y entonces tenemos la oportunidad nosotros de responder. Pero en todas las oportunidades en que el Señor se acerca, incluso puedo hablar de mi propio testimonio y seguramente que es el tuyo. Cuando el Señor se acercó, lo hizo con cuerdas de amor. Amén. Nos atrajo así, lanzándonos una cuerda y atrayéndonos hacia sí. En Oseas, la 11, del 1 al 4, esa cita es preciosa, porque pone una figura, el Señor, como cuando se levanta un bebé y se acerca el bebé al rostro. Y el bebé empieza a mover su carita buscando, porque siente la presencia de su mamá. Miren, cuando el Señor nos atrae hacia Él, siempre, no importa si es por medio de la curiosidad o si ha sido por medio de una voz audible, por una visión, por una revelación, por una palabra de alguien que nos confronta como confrontó a Tomás. Pero en todas las oportunidades el Señor lo que está haciendo es usar cuerdas de amor para atraernos a Él. Pero no solo nos llama. Ese es lo primero, y dice, nos llama a la salvación, nos llama a que podamos disfrutar de su presencia, a que podamos regresar a estar con Él. Pero también hay una segunda palabra importantísima que es, sígueme, ven conmigo a donde yo voy. Y entonces nos hacía Ángel la pregunta, y que creo que es una pregunta muy importante, es, ¿a quién estamos siguiendo? Porque puede ser que ya estamos siguiendo a Cristo, pero tal vez no. Podría ser que en este tiempo estemos siguiendo al mundo, decía Ángel, o siguiéndonos a nosotros mismos, o siguiendo a otras personas que pensamos que tienen más que nosotros. Miren, esto es muy importante, reevaluar a quién estamos siguiendo, porque si las noticias, por ejemplo, nos trastornan el día a día, quiere decir que mi seguir de Jesús no está muy por donde debo, probablemente que estoy siguiendo la voz de las noticias, o estoy siguiendo a un montón de comentarios de gente que dice una cosa, el otro dice otra, y uno se queda, pero qué maneras de pensar tan diferentes tienen, incluso los cristianos. Así que es una buena una pregunta que debemos hacernos y reflexionar sobre ella. Porque si ya estamos llamados por el Señor Jesús, Él nos ha dado ese ven, nos hemos encontrado con Él, hemos sentido esa ternura de su amor que nos ha rodeado, de sus brazos, de su bondad, entonces la luz del Señor seguramente ya sacó a luz algo de lo que teníamos que ver adentro de nosotros. Pero también ya esa luz
nos ha mostrado cómo es Él. No estamos ahora ignorantes como estábamos antes. Pero el Señor nos llama, dice, en este sígueme, a un caminar a su lado, a un caminar detrás de Él, a escuchar su voz y a seguirlo, porque dice, sus ovejas oyen su voz y le siguen, no le son desconocida la voz del buen pastor. Así que, mi hermano, si usted ya está siguiendo a Cristo, ese seguir a Cristo es el llevar una vida como la que lleva Cristo, una vida de santidad, una vida de estar apartados para ser solo de Él, de estar en consagración a Él, como Él nos quiere. Y para eso Él va a meter sus manos como el alfarero, en la rueca sobre el barro, y nos va a empezar a moldear. Y permítame decirle que hay veces que cuando estamos ahí, cuando el Señor hace así, coge el barro y ¡pum!, lo somata sobre él, al primer brinco saltamos de regreso para afuera. O cuando el Señor empieza a hacer así, yo no sé si ustedes han visto a un alfarero, incluso a nuestros artesanos cuando hacen alguna pieza de barro, cómo se van moviendo sus manos, pero a veces la pieza dice, no me gusta, y ¡pum!, la va a echar y la vuelve a somatar. Y si uno es la pieza de barro, y la pieza de barro siente, probablemente a veces quiere saltar de la rueda donde está o del plato donde está y quiere mejor irse al suelo. Y estamos en esa batalla con el Señor, no es con el diablo, les cuento. A veces la batalla la tenemos con el Señor porque todavía hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser transformadas y que nosotros no las vemos con claridad. Jesús nos dice, ven y sígueme, pero es una invitación con una dirección exacta. Cuando Jesús llama e invita, no llama para ir a cualquier lado. No llama para que un día vamos para acá y al otro día vamos para allá y mañana tal vez voy por aquí y no me gusta este camino, mejor me cambio. No. El Señor tiene una meta definida para cada uno de nosotros. Y esa meta no es ni nuestros sueños, ni nuestros deseos, ni nuestros gustos. Aunque a veces lo queremos, pero la meta del Señor es el Padre. Amén. El Padre al que nosotros hemos empezado a conocer, pero aún no le conocemos plenamente, pero que Jesús nos lo está mostrando, porque Jesús es el que muestra al Padre, porque el Padre y Jesús son uno mismo, así que Él nos muestra al Padre, y esa es la meta. Así que solo a través de Jesús llegamos al Padre. Amén. Pero Ángel nos decía la semana pasada que también es el Padre el que ha permitido que lleguemos a Jesús. Es el Padre el que nos llevó a Jesús y el que nos dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta mi complacencia. A Él escuchad. Hay otras citas en los evangelios y una que usamos muy frecuente donde dice que no nos ha sido dado otro nombre por el cual podamos ser salvos. Pero aquí en esta donde el Padre dice, la palabra dice que nadie llega al Padre si no es por Jesús, pero nadie llega a Jesús si no es porque el Padre le atrae. Amén. Tiene que ver con esto. No hay una vereda de camino por otro lado. No hay una segunda puerta de entrada por la parte de la cocina. No hay, mi hermano, no hay. La única puerta de entrada es Jesucristo. El único camino es Jesucristo. Y de eso hablamos la semana pasada. La semana pasada tuvimos una charla donde hablamos del pan de vida. El pan de vida que es Jesús. Jesús mismo se declara a sí mismo, yo soy el pan de vida. Y lo está declarando en un momento donde una multitud ha sido alimentada con apenas unos pocos panes y unos pececitos que tenía alguien por ahí, y el Señor les dice que se sienten y Él coge lo que le dan, lo levanta, ora, lo bendice y los pone a que lo repartan. Y en ese momento de multiplicación del pan, Jesús se declara, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y no solo es el pan, Él es el agua, Él es la vida misma. Sin Él no tenemos nada. Y fue un momento precioso de su presencia donde estuvimos hace 8 días compartiendo ese pan y ese vino de la cena de pacto, donde recordamos la obra de Jesucristo en la cruz. ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a confirmar
una promesa del Padre que está desde el principio en Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su descendencia y tu descendencia, y tu descendencia le aplastará la cabeza. La descendencia de la mujer es Jesucristo, que en la cruz le quita todo poder al enemigo de Dios, a Satanás, y le es arrebatada de nuevo lo que ha sido robado, porque lo que había sido robado Jesús lo vino a recuperar. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué dices tú, Ángel? Yo creo que antes de conocer a Cristo, para mí todo esto era una especie de algo fuera de lo común, no entraba dentro de mi mente. Es ya conociendo a Jesús y en el tiempo que uno se va dando cuenta de todo lo que dice Carolina, es una revelación que viene de Dios y que nos da la certeza de que aunque el hombre se perdió, jamás Dios ha abandonado al hombre, sino por el contrario, le dio la solución, le dio la respuesta por medio de Jesucristo. Amén, amén. Y hablábamos de algo que todo lo que estoy diciendo hasta aquí, yo creo que estamos muy contentos, muy bonito. Sí. Pero algo que nos dejó cuestionados, a mí me dejó cuestionada y espero que también a ti, es esa palabra que recibimos y que vimos la semana pasada. Este año 2021 no se vislumbra muy bonito, aunque nos hemos deseado feliz año, porque el deseo de nuestro corazón para todos ustedes y para todas las personas es que tengamos un año precioso, que feliz, con provisión, que estemos contentos, y qué bueno que así es. Pero lo que vislumbramos al inicio de este año, queridos hermanos que me escuchan esta mañana, es un año que si el año 2020 se hizo difícil a causa de la pandemia, este 21 vamos a sufrir los efectos de todo esto de una manera más fuerte. Ya los estamos sintiendo. Este año 2021 ha empezado con un rebrote, primero de la pandemia, muy fuerte. Pero aparte de eso, que es la enfermedad, estamos viendo cosas que ni nos imaginamos que pudieran suceder en el país del norte. Unos desórdenes, y al mismo tiempo en un país del sur, en Argentina, en los primeros días aprobándose la ley del aborto. Mis hermanos, se vislumbra un año difícil, de confusión, de caos, de batalla espiritual para los que somos hijos de la luz, hijos de Dios. Ahorita que estabas mencionando esto, me trae a colación cuando Josué, antes de entrar a la conquista de Jericó, se encuentra un soldado y le dice: ¿eres de los nuestros o eres de ellos? Y la pregunta debería ser al revés, es el Señor preguntándole a Josué: Josué, ¿tú estás siguiendo mis órdenes o estás siguiendo las órdenes de otro? Era un punto interesante porque lo que va a platicar ahorita con Mateo 12:30 creo que es importante. Amén. Los invito a que nos acompañen por favor en la palabra, busquemos la cita de Mateo 12:30, que es la palabra con la que Ángel inició la semana pasada. ¿La tienen ya todos? Y les pido que la subrayen. Dice así: el que no es conmigo, y aquí en algunas Biblias aparece en rojo el texto, porque el que está hablando es Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O conmigo o en contra de mí. Esa es la posición que tienen los hombres delante de Dios. O se está con Cristo o se está en contra de Él. Amén. Pero no hay posiciones a medias. Esa posición a medias de que un día sí, un día no, como un té medio tibio o una sopa medio tibia, perdónenme, yo no aguanto una sopa tibia. O caliente, que quema la lengua y me la tomo con cuidado, o una sopa fría, un gazpacho o una sopa de melón, lo que quieran, pero sopas tibias, nada. Pues el Señor igual, el Señor dice, la tibieza, Él es muy fuerte la palabra, pero a los tibios dice la palabra, Él va a vomitar. Así que aquí nos plantea un año de decisiones cada vez más fuerte. Y yo me atrevería a decir que no solo un año. De aquí en adelante, mis hermanos, todos los hijos de Dios, cada día tendremos que tomar decisión
de ir con Cristo, de estar con Él o en contra de Él, de tomar su partido y de lugar al lado de Él o decir no, yo no quiero. Así que esta es una palabra muy fuerte, porque hay dos realidades que tenemos que considerar en este momento. Uno, yo les dije, Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. Y dentro de usted hay una obra del diablo que fue hecha terrible. No tenemos ni el alcance de pensar cómo fue lo que el enemigo hizo en la humanidad. Y el Señor está trabajando por nosotros. Y yo sé que muchas veces le hemos dicho al Señor, mira Señora, ya no. Qué duro, qué fuerte esto que está pasando en mi corazón. Pero el Señor no se va a detener. Si el Señor te llamó, te dijo ven y te dijo sígueme y tú has estado, Él va a completar la obra a la que vino a realizar, a llevarte a una obra perfecta, a la estatura de Él mismo, porque eso es lo que Él está realizando, transformándote de día en día para que su gloria se manifieste en ti, para que tú reflejes esa gloria de Cristo en tu misma vida. Pero eso duele a veces, duele quitar las imperfecciones, mis hermanos. Pero por otra cosa que tenemos que considerar es que para el trayecto en el que estamos, para llegar a la meta, que es la casa del Padre, para estar en la presencia del Padre, tenemos que estar alimentados y fortalecidos día a día. Es una jornada. Es una jornada y larga, mi hermano. Larga. No es una jornada suave. Nosotros tomamos hoy por las comunicaciones un carro o un avión o un tren para ir de un lugar a otro. Pero sabemos que hay viajes cortos y que se hacen en un ratito. Pero los que han estado 2 horas en el tráfico saben lo que es una jornada larga. Y si le ha tocado estar 3, no digamos. Y si le ha tocado viajar 10, 11 horas sentado en un avión donde no puede estirar mucho las piernas, que llega un momentito que uno no sabe en qué posición ponerse. O sea, dependiendo de la jornada, así es el cansancio y la necesidad de alimentos, mi hermano, de alimentos, de agua, de hacer ejercicio también, para que no se le acalambren las piernas. Y la jornada en la que estamos para la casa del Padre es una jornada larga y con dificultades, si no es que fuera Cristo con nosotros. Necesitamos del agua, de la roca que va con nosotros, pero necesitamos también del pan de vida, porque tenemos no solo una jornada, sino una jornada donde nos encontramos con muchos enemigos dispuestos a impedirnos el paso o a querernos cambiar el rumbo. Así es. Y en esta jornada necesitamos caminar durante el día, porque en la noche no se ve nada. Hay necesidad de que lo hagamos en el día. Así que le voy a pedir a Ángel que por favor nos lea Juan capítulo 8, versículo 12, y ustedes me acompañan. Vamos a leer en el capítulo 8 de Juan al versículo 12 al 14. Y ¿ya la tienen? Bien, interesantísimo lo que dice la palabra de Dios en relación a todo lo que Carol está explicando el día de hoy. Juan 8, 12, 14. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Escuchen lo que dice: porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Voy a repetir la última parte del versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Amén. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Amén. Y este punto es decisivo en relación a la luz, porque muchos cuando hablamos de Dios
todos estamos de acuerdo. Por eso yo siempre les recomiendo, mis queridos hermanos, cuando reciban un mensajito o una invitación para hablar de Dios, pregunten de qué Dios van a hablar. Porque dioses hay muchos y a todos les llaman Dios. Pero hay uno solo que le ha dicho, tú eres mi hijo amado, en ti he puesto mi complacencia, a él escuchad. Y ese él se llama Jesús. Ese él es la promesa del Padre, que en la plenitud de los tiempos fue nacido de mujer y bajo la ley, dice, bajo la ley, para darle cumplimiento a la ley. Y ese Jesús que vino, aunque dejó su trono de gloria, es el mismo Dios desde la eternidad pasada, que ha venido y ha tomado le ha sido dado un cuerpo humano y ha vivido entre nosotros los hombres como un hombre totalmente verdadero, pero es el Emanuel, es Dios con nosotros. Amén. Entonces, cuando hablemos de Dios, pongámosle nombre, el nombre que el mismo Dios Padre nos dio, que es Jesús. Cuando hablamos de Jesús vamos a encontrar que mucha gente se hace una división, porque muchos creen en Dios. Por eso hay que preguntar, ¿en qué Dios crees tú? ¿Crees en el Dios que nos ha dado el único camino, que es Jesús? Y entonces vamos a entrar y encontrar que hay gente que no va por ahí. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque es tiempo de hacer diferencia, de hacer luz donde hay oscuridad. Amén. Y dice Jesús que Él está diciendo claramente quién es. Él está diciendo, yo soy la luz, porque sé de dónde vengo y sé de dónde voy. Y cuando Jesús vino a decir realmente la necesidad que tiene el hombre del arrepentimiento para volver a Dios. Porque los hombres perdieron totalmente la comunión con Dios, fueron echados fuera y perdieron todo lo que en un principio Dios quiso para ellos. Y cuando Jesús viene, la humanidad está perdida en el mar de las tinieblas. Y es Jesús, la luz del mundo, que entra en este mundo y se hizo la luz, se hizo la verdad. Él trae del cielo, trae la explicación de cómo se vuelve al Padre, de quién es Él, de qué es lo que hemos perdido y de qué es lo que necesitamos para volver. Es Jesús el que nos lo viene a decir. Él no va a ir de un lado a otro porque Él sabe perfectamente cómo bajar y cómo subir de nuevo al Padre. Y Él abre la puerta porque Él tiene ya las llaves que ha recuperado del reino y nos las tiene para todo aquel que quiera creer en quien Él es y quien dice que es. Así que no vamos a ir perdidos como de un lado al otro, sin saber cuál es la dirección, porque tenemos una dirección que Jesús la sabe. Él es nuestra brújula. Ahora vamos a seguir. Él es la dirección. Él es la dirección, cabalmente, Ángel. Así Le es. voy a pedir a todos que me acompañen al capítulo de Juan, capítulo 3, del versículo 17 al 21. Yo sé que el 6 nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque tanto amó Dios que envió a su Hijo unigénito. Pero hoy vamos a leer del 17 al 21. Ángel, por favor. Gracias. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 17 al 21, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras, o sus obras sean hechas en Dios. Esta cita es importantísima, mis hermanos, porque aquí explica claramente el Señor mismo. Él dice, Él es el Hijo que ha venido, y el que no cree en Él, no es que vaya a recibir una condenación. Ya la tiene. Ya la tiene. Esta es una luz tremenda, mi hermano. La mayoría de personas no lo sabe.
pero esta es una luz perfecta para nosotros, para hacernos saber que adentro de nosotros hay un sobre que dice condenado a muerte. Yo no lo sabía. Probablemente aquí dirán, no, yo ya, alguno dirá, pero si somos sinceros, nosotros andábamos por la vida en la oscuridad y no sabíamos que estábamos condenados a muerte. Así es. No lo sabíamos, ni teníamos entendimiento de esto. Pero aquí Jesús está haciendo esa aclaración. Está declarando y trayendo la luz que la condenación no es algo que se va a dar al fin de la vida por lo bueno o lo malo que tú hayas hecho, sino que tú ya entraste a este mundo condenado, pero que hay una salida, y esa salida es Él, porque Él no vino a juzgar. Él no vino a juzgar porque el juicio ya fue hecho. Así es. El juicio fue hecho en la eternidad pasada. Cuando Dios dijo, si comes ciertamente morirás. Así que todos nacimos con esa señal de muerte sobre nosotros y con esa condena. Pero aquí Jesús está diciendo, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y vino no para condenar. Esa es otra luz tremenda. Jesús no vino a traer condenación, vino a traer salvación. Amén. Y además de eso, Amén. dice en el verso 19, ¿cuál es la condenación? La condenación está en que la luz vino. Y Jesús mismo está diciendo, yo soy la luz. O sea, Jesús vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y porque no quisieron venir a Él, porque el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Por eso es que Dios tiene que venir y atraernos, que es lo que ha estado hablando Ángel en las semanas pasadas. Dios es el que se acerca, por nosotros mismos no podríamos, porque nosotros estamos incapacitados de hacerlo. Pero el Señor se ha acercado a nosotros, ha puesto su luz sobre nosotros, nos ha dicho a qué ha venido y nos atrae con lazos de amor para que podamos creer en Él. Amén. Amén. Y cuando uno se acerca, por eso el Evangelio es tan precioso. Jesús no dice, te amo, pero dice, arrepiéntete. Y ese arrepiéntete es porque la luz de Cristo viene y me hace ver cómo se vio Isaías cuando la luz de Cristo se presenta. Así es. Y entonces me veo tal cual soy y entro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y Jesús me dice, no tienes que hacer, sino tienes que ser. Tienes que dejarte amar. Tienes que recibir mi amor. Porque no depende que tú me ames a mí, sino que depende de que tú recibas lo que yo te voy a dar. Amén. Cuando yo abro mi corazón y recibo a Cristo en mi corazón, estoy recibiendo el amor de Dios derramado en mi corazón por medio de su Espíritu Santo. Gloria a Y Dios. entonces esa luz de Cristo me hace decir, Señor mío y Dios mío, Amén. cámbiame, transfórmame. Gloria a Dios. La luz viene y trae bendición. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En nombre de Bendito todos sea el los nombre de hermanos. Jesús. El nombre de Gloria Jesús a sea Dios. glorificado. Y dice al final en el verso 21, pero el que practica la verdad viene a la luz. Amén. Y esto no es una sola vez, mi hermano. Una vez tú has tenido un encuentro con Cristo, esa luz de Cristo se va haciendo más y más. Dice el salmista que la salvación o Jesucristo es como la luz de la aurora, y que va creciendo en aumento hasta que el día perfecto es. Su luz vino como cuando al amanecer, no sé quién de ustedes ha visto tras las montañas el sol cuando va a aparecer detrás de las montañas y se ve unas penumbras como rojizas o celestes a veces, pero poco a poco va creciendo y la luz se va haciendo más clara durante el día hasta que al mediodía cae perfectamente la luz del día, hasta la luz perpendicular, hasta esa luz del varón perfecto sobre nuestras vidas. Así es. Mi hermano, qué precioso lo que estamos viendo. Qué precioso. Tómalo para tu vida. Porque si tú has creído en Cristo, Él no se cansa. Y Él seguirá llevando, como dijo Pablo, la obra perfecta hasta el fin en ti. Y aquí hay algo muy importante, porque tenemos que ver que la luz de Cristo penetra el corazón. ¿Y el corazón cómo es el corazón del hombre? El corazón del hombre es descrito en la palabra como una piedra, dice. El Señor dice, cambiaré tu corazón, que es una piedra, en un corazón de carne. Una piedra
pero también el corazón del hombre es un lugar de oscuridad. No hay lugar más tenebroso y oscuro que el corazón del ser humano sin Dios. Y quiero hacerles aquí una reflexión acerca de la luz natural. Ustedes saben que los colores, lo que son, es un... me costará un poquito explicarlo, pero todos los colores unidos forman el blanco. Y el negro es ausencia de luz. Cristo es la luz perfecta y en Él está toda la maravilla de la luz en todas las tonalidades, desde los rojos intensos hasta los blancos, hasta el verde, el amarillo, todas las tonalidades de los primarios, rojo, azul y amarillo, me recuerdo que eran, ¿sí? Y de eso salen todas las demás tonalidades, los secundarios, los terciarios, y yo no sé cuántos soy, porque si usted coge una cartilla de las que hacen ahora de pinturas en una pinturería, usted ve una gama de tonalidades increíble, pero si los mira en la naturaleza, es algo maravilloso verdaderamente, y Cristo es todas las tonalidades de la luz, y la luz perfecta es el blanco, 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 y la ausencia de luz es el negro. Vamos a irnos ahora con esto a Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, por favor, Ángel. Sí, la palabra de Dios en esta carta dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremenda la cita. Así es. Tremenda. Y la hemos leído muchas veces, ¿verdad, hermanos? Pero la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que mostrarnos y el Señor quiere hablarnos hoy nuevamente a través de esta palabra. Empezamos con una cita de Juan 8, 12, donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Yo les relaté un poquito en lo que estaba pasando ahí con esa mujer hallada en adulterio y expuesta. Y cómo Jesús, sin decir nada ante las preguntas que le hacían los fariseos, Jesús calladito se pone a escribir en el suelo. Y vimos cómo cada uno de esos hombres, empezando desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron retirando. ¿Por qué razón? Y aquí quiero hacerles énfasis en esto. Dice, si decimos que no tenemos pecado, a veces no tenemos ni que hablarlo, pero si pensamos en nosotros, que nosotros no tenemos ninguna falta, que nosotros no necesitamos, que nosotros somos perfectos, los demás son los que se equivocan, los demás son los pecadores. Con eso, lo primero es que hay un autoengaño. Este punto creo que lo tenemos que traer a colación con el caso de Isaías. Cuando Isaías fue llevado a la presencia de Dios ante la luz hermosa, Isaías se sintió como: ya estoy escudriñado. Cómo la luz te exhibe. Si decimos que no tenemos pecado, el pobre Isaías no tenía para dónde. Ante el trono de Dios, ante la presencia y con la luz de Cristo, iluminaba su pecado. Y lo mejor que le quedó fue confesarlo. Amén. Sin embargo, los que estaban ahí acusando a la mujer, qué tremendo error cometieron. Porque era la oportunidad de su vida de decir: sí, Señor, soy pecador, gracias por hacérmelo ver hoy. Amén. Pero en lugar de eso, los que vieron más, o se sintieron avergonzados, o temerosos, o se sintieron: ¿y por qué tiene que mostrarme a mí las cosas que soy? Mejor me voy. Y se fueron todos, se quedó solo la mujer. Y la mujer fue perdonada en ese momento. Pero aquí el punto que yo quiero hacerles ver es lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Si nosotros, cuando la luz de Cristo viene y nos ilumina un área de nuestra vida donde hay algo que está equivocado, donde hay algo que está mal, mi hermano, donde nosotros sabemos que eso no va de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no venimos a la luz que es Cristo y se lo decimos a Él de corazón, y decimos: Señor, primero, gracias por hacerme ver esto, porque yo ni siquiera me había dado cuenta. Y luego,
Señor, qué horror, yo no quiero esto en mi vida, perdóname, verdaderamente esto no lo quiero más en mi vida. Sí, reconocemos, lo confesamos nuestros pecados ante Él, entonces es la fidelidad y la justicia de Dios se cumple en nosotros. Amén. Porque la fidelidad de Dios es que Él ha cumplido al enviar a su Hijo Jesucristo para pagar la deuda impagable que teníamos nosotros. Amén. Ya está pagada, esa es la fidelidad. Pero la justicia fue que Él, como el juez eterno que es, dijo: si crees, vivirás. Y si no crees, pues ya estás condenado. Entonces, la fidelidad y la justicia de Dios se muestran aquí, porque cuando el hombre reconoce, se da vuelta, que es el arrepentimiento, pide perdón abiertamente, confiesa, sin máscara, sin hipocresía, lo que hay en el corazón, entonces la fidelidad y la justicia de Dios viene sobre nosotros. Nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Son dos cosas. Una es el perdón, que es que quita todo impedimento de acercarnos a Él. Y la segunda es que su luz se va haciendo cada día más perfecta en nosotros. Amén. Si decimos que no hemos pecado, o sea, si nosotros permanecemos en esa actitud de terquedad, de necedad, de dureza, de decir: no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, a mí nadie me tiene que aconsejar, yo en esto que pienso estoy bien. Sí, porque a veces así somos y esa es nuestra actitud y nos ponemos en esa, que a mí no me diga nadie nada, le hacemos mentiroso a Dios. Amén. Y su palabra no está en nosotros. Por eso es que la palabra de Dios, mis hermanos, cuando la leemos una vez y la leemos otra vez, la palabra de Dios nos va trayendo diferentes niveles de entendimiento. En Marcos hay una cita que no voy a tocar ahorita, pero sí está aquí, la vamos a ver ahorita precisamente, creí que no la había puesto en la presentación, pero quiero compartirles con ustedes. Primero vamos a ver que esta luz de Cristo que ha venido tiene un tiempo, o sea, nosotros nacimos y venimos de Dios y Dios tiene destinados para nosotros una eternidad, pero el tiempo donde la luz de Cristo se hace perfecta en nosotros es aquí. Desde el momento que creemos en Él, empieza esa obra de Dios de que crecemos en la luz. Ya somos hijos de luz desde el momento que lo recibimos. Y empezamos en una tonalidad bajita, pero poco a poco esa luz va creciendo y nos va iluminando. Y a mayor luz en nosotros, las tinieblas son echadas fuera y nuestras vestiduras reflejan cada vez más la gloria de Cristo. Pero vamos a irnos a una cita que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 9, para ver esto. Por favor, Ángel. Sí, Juan capítulo 11, versículo 9. La palabra de Dios dice así: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. A veces las palabras de Jesús son como un poco como misteriosas, siento yo, sí, ¿verdad? Pero qué lindo lo que Jesús está diciéndonos aquí. ¿Acaso no tiene el día 12 horas? O sea, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Es el tiempo de luz. Ya a las 6 de la tarde empieza a bajar las tonalidades y empieza la noche. Mientras caminamos de día, mientras caminamos en la luz, pues no hay nada que nos pueda hacer caer. ¿Por qué? Porque uno mira por dónde va, uno se da cuenta de dónde están las gradas, dónde está una pared, dónde hay una mesa, y uno puede ir quitándose aquellos obstáculos. Incluso si hay un perro rabioso por ahí, usted lo ve y usted mira cómo se quita de las mordidas del perro. Pero si usted está a oscuras y usted va durante la noche, y sobre todo en una noche donde no hay focos en la calle y no hay lámpara y usted no tiene ni una lamparita, o si apenas tiene tal vez una candelita, no sé si le ha tocado alguna vez caminar con candelita. Bueno, ahora el celular tenemos una gran luz porque ese sí da luz, pero tenemos a veces una luz muy pobre. Entonces nuestra caminata durante la noche, como dice la misma palabra, puede hacernos tropezar. ¿Qué tanta luz tienes? ¿Tienes luz de día para caminar? ¿O tienes luz
muy pobre. Porque si tienes muy, muy pobre es porque no has comido, ni has crecido, ni has permanecido, o no has profundizado en la palabra del Señor. Todos tenemos luz. Y por eso quiero hablarles de la parábola, de la palabra que está en Marcos, en el capítulo 4, versículo 20 al 22. Por favor, Ángel, acompáñenme todos, Marcos 4, del 20 al 22. La palabra de Dios dice así: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no salga a la luz. Ok, gloria a Dios. Esto es el final de la parábola del sembrador, donde habla el Señor de las diferentes tierras que hay y cómo Él es el sembrador que sale a sembrar. Y entonces viene y esa semilla en buena tierra no es de un momento a otro que da fruto. Primero la semilla cae en la tierra, la semilla la tierra la acoge. Esa semilla ahí adentro de la tierra, de una forma misteriosa, muere a sí misma para producir algo diferente, pero tampoco da fruto el mismo día que aparece la primera ramita. Empieza y brota, y después de que brota, crece, y después de que crece, la planta tiene que llegar a un tiempo de maduración, y cuando está en el momento óptimo, entonces da fruto, y ese fruto, algunas plantas dan el 30, otras dan el 60 y otras dan el 100 por uno. Esta palabra es muy importante en referencia a la luz, porque la luz es la semilla de vida, porque Jesús es la vida y en Él está la luz, y Él viene y a través de su palabra, que es acogida en buena tierra, está ahí. Amén. Y empieza a brotar, pero tiene que tener un crecimiento, y eso nos lo explica el Señor cuando leemos la parábola de la vid, y dice que el viñador es el Padre que está. No sabemos cómo es que la semilla va muriendo y germina y crece, eso es el misterio. Pero hay alguien que la cuida, que la abona, que la riega, que le quita las hojas que van dejando. Pero eso es un producto de un proceso en el que uno va dejando que la obra de Cristo se haga en tu corazón, permitiendo que a través de su palabra, cuando tú comes el pan de vida, cuando tú lo masticas, cuando tú lo reflexionas, como dice el Salmo 1, de día y de noche, creyendo en esa palabra, meditándola, reflexionándola, atesorándola, mi hermano, porque la palabra de Dios es un tesoro, como una perla, dice en otra parábola, maravillosa. Entonces, esa luz perfecta de Cristo va creciendo. Amén. Pero si tú te quedas aislado, estás como a la vera del camino, o no has recibido esa palabra y no la has dejado que esa palabra crezca, dejándote amar por el Señor, entonces te quedas debilucho, te quedas sin fuerzas, andas en la oscuridad en realidad, aunque eres hijo de luz y ya no deberías estar en la oscuridad. Con esto quiero ir a Juan el Bautista, porque dice que Juan el Bautista, en el capítulo Juan del versículo 5:35, dice la palabra que Juan era una antorcha que iluminaba, y que por un poco de tiempo la gente se sintió contenta de ver a Juan y de hacerle caso. Pero ¿cómo terminó Juan? Decapitado. ¿Por qué? Porque la gente se le olvidó, como se le olvida muchas cosas al que escucha la palabra y le entra por un oído y se sale por el otro, y no la atesora y no permanece en ella. Pero Jesús vino después, y Jesús, que es el testimonio por excelencia, en Juan, ya ahí sí quiero que me acompañen, es continuación de la cita que les acabo de dar. Juan 5, versículo 36, dice algo impactante. Juan 5:36, por favor, Ángel. Dice:
yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí Ángel no les mencionó, pero del 35 nos saltamos, del 36 al 39. Primero leyó el versículo 36, donde dice, mas yo, dice Jesús, tengo testimonio más grande que el de Juan, porque las obras que yo hago, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras de Jesús, más allá, no solo la obra de sanidad de enfermos, o la obra de liberación de demonios, o la obra de multiplicación de panes. Esas son las obras externas, pero la obra que el Padre le envió a Jesucristo para que cumpliese es la redención del hombre, es el perdón de los pecados, la limpieza del ser humano por dentro, por fuera, de transformación, de dar nuevamente vida al que estaba en oscuridad y en muerte. Y por eso Jesús dice, y saltándome, me salté al 39, dice, escudriñad las Escrituras. Por eso les decía, el que no come el pan de vida, no tiene vida. Pero Él mismo está ahí mandando, escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Sino buscar con ahínco, sino escarbar en la palabra. Mi hermano, aquí una vez a la semana compartimos a veces una hora y media, otro tiempo en la enseñanza y vamos compartiéndoles un poquito. Pero cada uno tenemos que tener la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, porque en ellas, en estas Escrituras, en todo, cuando Jesús habló de las Escrituras, básicamente se estaba refiriendo a la Torá, a los 5 primeros libros de Génesis a Deuteronomio, porque en ese tiempo todavía no teníamos una Biblia como está hoy en nuestras manos. Pero Jesús está mandando a los judíos para que escudriñen las Escrituras, pero también a nosotros, para que hoy que tenemos una Biblia completa, podamos leerla de pasta a pasta, y más que leerla, estudiarla, profundizarla, porque así comemos el pan de vida, que no solo nos da vida, sino que nos da crecimiento, nos hace madurar, nos hace ser fuertes en la palabra de Dios. Ay, mientras tú hablabas, Carol, me venía a la mente parte de este proceso de lo que es la luz. Y tal vez nos pueda ayudar 3 partes que hemos podido identificar el día de hoy. Sabemos que Jesucristo es la luz, Él trae la luz, Él es. Y esta luz ilumina nuestro corazón. 1, ilumina nuestro corazón y nos va sacando lo que Dios no quiere. 2, como dice en los Salmos, es una luz que nos ayuda a caminar a nosotros en el camino de Cristo. Y 3, la palabra también dice que somos sal y luz para otros. Entonces podemos ver que la luz no es algo estático, sino es algo que se mueve porque está dentro de ti y está dentro de mí. Está operando en mi vida, me está haciendo caminar y soy sal y luz para otros. Y fíjate, Ángel, que yo ahora que trabajé este tema, me fui un poquito a buscar... Claro, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que con este tiempo es suficiente o necesitas otro momento más para platicar? Porque tenemos que profundizar. ¿Qué opinas? Ajá. Bueno, pues sí, me dan el privilegio, qué lindo. Total, ya lo tenés. Gloria a Dios. Pues sí, porque en lo que Ángel decía sobre la luz se mueve. Y fíjense que en lo natural así es. La luz tiene movimiento, amén, pero la luz va en movimiento y en línea recta y definida. Yo eso lo aprendí ahora leyendo un poquito y me impactó. La luz tiene no solo dirección, sino que movimiento y va en línea recta hacia adelante. Y quiero irle a Efesios, al capítulo 5, versículo 8, donde el Señor a través de Pablo hace una declaración tremenda para nuestras vidas. En Pablo nos dice aquí,
En otro tiempo erais tinieblas. Esto confirma lo que yo les he estado diciendo hace un rato. Amén. En otro tiempo nosotros estábamos en una oscuridad de muerte, mis hermanos, una oscuridad tan tremenda, tan Amén. terrible. Pero dice aquí en Efesios 5:8, más ahora, si tú ya creíste en Jesucristo, más ahora Así es. sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Amén. Y tal vez aquí me quedaré y para la próxima tiempo que me den, Domingo. el próximo domingo, podré hablarles de lo que es ser, andar en la luz. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos un momento, pongámonos en la presencia del Señor para darle gracias. Gracias por la revelación que ha traído hoy a nuestras vidas. Gracias por ser esa luz perfecta que vino del cielo para iluminar la oscuridad en que camina el mundo. Gracias, Señor, porque me atrajiste a ti con lazos de amor, me acercaste a tu mejilla como un niño de pecho. Gracias porque me has dado hambre de ti y como tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has abierto mi entendimiento en muchas cosas, Señor. Yo te alabo y te bendigo porque tu luz es perfecta. Te pido perdón, Señor, porque hoy pude ver también cuántas veces quiero cerrar mis ojos o darme la vuelta a ti. Tú siempre estás, pero yo a veces no estoy, Señor, o cierro mis ojos a ti. Te pido perdón por no traer a la luz prontamente mi corazón. Perdóname, Señor, porque huyo de ti, me escondo y me engaño a mí misma. Pero hoy, Señor, quiero abrir mi corazón. Señor, saca a luz todo lo que tenga que salir, para que tu luz perfecta, Señor, sea en mí, para que pueda reflejar la gloria de tu nombre, Señor, para que pueda mostrar a otros tu luz perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos.